Buenos días con todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente sobre género y racismo. Las personas que vamos a presentar son Sabrina Carrasco, Camila Larrea y mi persona. Mi investigación se llama Teoría Queer versus Ecuador, la inseguridad en la sociedad ecuatoriana. Como tesis puedo decir que la teoría queer afirma la deficiencia del Estado ecuatoriano en garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos y ciudadanas dentro de tres pilares: familiar, político y económico. Como contexto, tenemos tres eventos sumamente importantes. El primero es la despenalización de la homosexualidad en el año 1997. Solo y solamente porque se consideraba un problema psicológico y claramente esto no es competente para el área legal. Como segundo evento importante es que una de las cláusulas de la Constitución de 1998 iba en contra de la discriminación con motivos de orientación sexual. Esta cláusula era necesaria para garantizar los derechos humanos de las personas que conformaban en ese entonces el colectivo LGB. Al mismo tiempo, esto significó un avance para el país, ya que fue el primero de la región en tomar dicha medida. Como tercer evento, tenemos que tiempo después, en la época del expresidente Rafael Correa, se vuelve a redactar la Constitución y con ello un plan de desarrollo nacional. Esta nueva Constitución tiene varias reformas de las cuales establece al país como plurinacional, que reconoce las diferentes identidades, ya sean étnicas, culturales y de género. Con ello, discriminación por identidad de género y esto abre un espacio para los derechos de las personas trans. Y también se cambia la definición de familia a familia diversa. Esta redefinición del concepto dio aliento a que activistas queer y feministas den el siguiente paso y luchen para que las parejas del mismo sexo o género tengan igualdad de derechos que las parejas de sexos opuestos. Y también luchaban por el matrimonio igualitario y la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. En este punto, los y las asambleístas del lado conservador realizaron varias demandas que Correa tuvo que aceptarlas y con ello reforzó la idea del matrimonio entre hombre y mujer, se acordó que la adopción es solamente posible para personas heterosexuales y se reafirmó la importancia de la familia nuclear, pese a que fue su partido el que fomentó estos cambios. Eh, Tengo dos argumentos. El primero es que el Estado ecuatoriano reconoce los diferentes tipos de familias, pero la creación de una inicia con el matrimonio entre un hombre y una mujer. También el segundo argumento es que las personas queer son las que menos oportunidad laboral tienen. El primer argumento es sobre el Estado ecuatoriano reconoce los diferentes tipos de familia, pero para la creación de una tiene que necesariamente iniciar entre el matrimonio entre una mujer y un hombre. Eh, Inicio con el argumento de Judith Butler, que menciona que tanto la identidad sexual como la orientación sexual y la expresión de género son productos de una construcción, producción social, histórica y cultural. Sin embargo, estos conceptos están normalizados en nuestra sociedad, que lo que se sale fuera de ello es considerado como, entre comillas, extraño. Y por lo general, lo extraño es igual a amenaza. En Ecuador, la familia ha sido considerada como un pilar sumamente importante para la sociedad y al mismo tiempo es un medio por el cual se transmite y normaliza estereotipos. Por ejemplo, el matrimonio heterosexual, los machismos y micromachismos, la superioridad de cierta etnia, incluso el color de ropa, accesorios para hombres y mujeres. Esto es reafirmado al momento en que un líder político continúa con discursos heteronormativos y llega al punto en legitimizar o legitimar cualquier uso de violencia hacia las personas que no cumplen con los estereotipos. Por ejemplo, el presidente Lenín Moreno expresó en Twitter una serie de medidas para todas las personas venezolanas luego del asesinato de Diana Carolina en Ibarra. Esto pareció ser carta blanca para que las turbas en Ibarra se desataran y agredieran a personas venezolanas. Otro ejemplo claro es el asesinato de 4 mujeres trans solo en el mes de agosto de 2019. Ni siquiera estas personas aparecen
el discurso político de cualquier candidato. Es decir, son personas completamente invisibilizadas y vemos el progreso de las investigaciones de los asesinatos de estas mujeres, son súper lentos. Como segundo argumento, tengo que las personas queer son las que menos oportunidades laboral tienen. Debo aclarar que la teoría queer no es solo un paraguas que cubre a la comunidad LGBTIQ+, sino también embarca a migrantes, personas indígenas y afro, personas que no entran o no se identifican con los cuerpos estilizados, etc. Entonces, la migración es una dinámica que fluctúa y cambia constantemente las normalidades en todo el mundo, además de que la migración es de un gran beneficio para las economías de todos los países. Aún así, los migrantes y o refugiados y su situación laboral en Ecuador es súper precaria. Desde un inicio, las personas migrantes refugiadas tienen desventajas, por ejemplo, el idioma, el dinero, la vivienda, etcétera. Y esto los orilla a trabajar por salarios menores al básico. Si añadimos a la persona migrante refugiada su orientación sexual, la posibilidad de conseguir trabajo es menor y por supervivencia se inclinan por trabajos marginales como la prostitución, lo que los expone a más peligros e inseguridades. Para esto, el INEC realizó una investigación sobre las condiciones de vida e inclusión social de la población LGBTI. Y con ello salió como resultado que el 49% de estas personas han ejercido o siguen ejerciendo actividades de trabajo sexual. Como contraargumento tengo que en junio del 2019 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y esto hizo que la comunidad LGBTIQ+ y el Estado ecuatoriano se acerquen más. Sin embargo, para que este momento llegara, hubo fuertes disputas que pisotearon esta premisa del Estado laico, pues hubo actores claves como miembros de la Iglesia, movimientos conservadores y políticos reconocidos que quisieron truncar el proceso y dejar a la comunidad LGBTIQ+ con los mínimos. Por ejemplo, la unión de hecho aprobada en 2008 en lugar de dar acceso al matrimonio como cualquier otro u otra ciudadana. Sin embargo, a pesar de que el Estado garantiza algunos derechos a personas de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de mantener su seguridad, la comunidad queer está compuesta, como dije anteriormente, por comunidades mucho más diversas que han sido marginadas a través de una estructura de violencia sistemática, que ha sido tan naturalizada que en más de una ocasión ha sido indetectable y se ha convertido en subtextos de discursos políticos que se insertan en la cultura ecuatoriana, que toma a la heteronormatividad colonial como lo deseable y lo esperado, como lo único que debe tener acceso a derechos y amparos por parte del Estado. Pese a que las leyes, los discursos y más que nada los discursos políticos tienen agencias sobre la ciudadanía y la cultura de inclusión, se difama casi hasta el punto de borrarse y olvidar la tan esperada ley. Como conclusión, el Estado ecuatoriano no garantiza seguridad para su población. Se puede hablar de seguridad, sí, pero es una seguridad selectiva, es decir, a ciertos grupos de heteronormativos, los procesos para obtener la seguridad del Estado va a ser mucho más rápida y efectiva, lo que deja espacios de mayor vulnerabilidad para comunidades queer que no gozan con las mismas condiciones. Por lo tanto, es de suma importancia generar espacios de discusión e investigación sobre la seguridad dentro de comunidades queer en Ecuador. Esto con el fin de crear soluciones efectivas y viables para seguridad, una igualdad entre todas las personas que viven en este país. Muchas gracias. Para continuar hablando del tema, yo les voy a presentar sobre una memoria defectuosa, racismo en Estados Unidos. Como tesis, tengo acciones que han dejado entrever que, a pesar de la existencia de una lucha histórica e inalcanzable del pueblo negro en Estados Unidos, la memoria de dicha lucha es defectuosa y selectiva en cientos de grupos racistas quienes buscan aún justificar en la modernidad la segregación del pueblo negro. En contexto, la esclavitud, al no poder ser sostenida bajo los elementos abolicionistas, generó varias acciones de odio y principalmente frente a líderes y promotores que históricamente han existido en cada momento de lucha por la reivindicación del pueblo negro.
Así, la no posibilidad de mercantilizar a un hombre bajo razones de color de su piel, dado que no veían la importancia de la lucha de un grupo social por reposicionar sus derechos fundamentales, ya que los blancos no solo los veían como personas, sino como animales negros que deseaban tener alma cuando su único fin era el trabajo y la bendición de engrandecer los Estados Unidos. De acuerdo a lo descrito, ya no hace referencia solo a la esclavitud, sino a la promoción del odio brutal nacido desde un racismo ilógico, carente de sentido y de hasta validez histórica, donde la violencia, muchas veces apoyada desde las bases gubernamentales, entró como jugador activo para reprimir cualquier acción de lucha de los negros y masacrar tanto líderes en el siglo XIX, las acciones modernas ligadas a detenciones forzadas y violentas de parte de la policía estadounidense fuera de las garantías constitucionales, como lo fue el reciente asesinato en Minnesota de George Floyd, que ha obligado al país a confrontar la realidad de que a pesar de los avances logrados en los últimos 50 años, se sigue reviviendo en una nación desgarrada por la desigualdad y la división racial. Así, en medio de los crecientes enfrentamientos entre manifestantes y la policía, discutir la raza, desde la inequidad arraigada en las instituciones estadounidenses hasta la larga y dolorosa historia de violencia contra los negros en Estados Unidos, es un paso esencial para generar un cambio social significativo, siempre y cuando la misma sociedad ya desee reconocer varios hechos históricos del pueblo negro como parte de la historia general de Estados Unidos. Como argumentos, la enseñanza de exponer la brutalidad de la esclavitud en Estados Unidos es esencial. Y hablar de la Guerra de Secesión o Civil de 1861 es exponer un conflicto histórico interno de los Estados Unidos que muchas veces fue aplacando como una cuestión ligada a la esclavitud y su abolición. La enseñanza de exponer la brutalidad de la esclavitud en Estados Unidos es esencial. Lastimosamente, varios estudios han demostrado que muchos libros de historia poseen una visión mejorada de los hechos, enfocándose en emitir descripciones de elementos más positivos al hablar de algunos líderes negros como Frederick Douglass y Harriet Tubman, en vez de exponer las historias crueles que acontecieron a personajes como Solomon Northup o Dred Scott. Sin embargo, todos estos apuntes históricos en la actualidad entra en conflicto cuando se habla de grandes personalidades que lucharon contra la esclavitud y que deben ser imagen de cambio para la sociedad. Pero en el siglo XIX, alrededor del 70% de los líderes negros fueron asesinados o desaparecidos y solo el 10% de la población blanca apoyaban las exigencias del pueblo negro. Es por esto que la sociedad estadounidense prefiere romantizar historias de buenas relaciones entre negros y blancos, donde el inquebrantable líder blanco transita en aventuras apoyado de su escudero, casi siempre un hombre negro o de alguna minoría étnica, antes que exponer las crueles acciones sociales y políticas a las cuales fueron sometidos incalculables líderes negros en el siglo XIX, gracias a la institución policíaca, debido a que la ideología negra es pacifista, pero con un pasado violento, los Estados Unidos, con vergüenza de su pasado, lo oculta con maquillaje en el presente. Durante las décadas de 1950 y 60, los líderes de derechos civiles se enfocaron en protesta como su máxima figura de acción y de movilización social a sabiendas de las grandes represiones sociales que podrían ser víctimas por parte de la policía. Pero era un punto de no regreso, ya que perder la vida daba lo mismo. Igual no eran hombres, sino animales, y si con su muerte garantizaban los derechos de sus hijos, la lucha valía la pena. Ante dicha filosofía, Malcolm X, un firme defensor del nacionalismo negro, invocó que la igualdad se debía dar por cualquier medio necesario. De esta forma, volvió tangible la ira y la frustración de los negros que simplemente estaban hartos de siglos de segregación por lo que el color de su piel. Por su parte, Martin Luther King Jr. mantenía una comprensión sobre la no violencia desde un criterio más complejo de lo que se suele definir como alimento no violento, pero reconocía que la lucha iba a demandar un sacrificio de sangre. En palabras del propio activista, un alboroto es el lenguaje de los no escuchados. ¿Y qué es lo que escuchas, lo que Estados Unidos no ha escuchado? No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Por su parte, el Partido Negra, Pantera Negra fue un movimiento de reclamo más directo sobre los derechos civiles que a nivel de agrupación mantenían una filosofía de demandas y aspiraciones sociales concretas, tal como el programa de 10 puntos del grupo requería el fin inmediato de la brutalidad policial y dar por terminado los asesinatos de personas negras. Al hablar de la Guerra de Secesión o Civil de 1861, es exponer un conflicto histórico interno de los Estados Unidos que muchas veces fue apalancando
como una cuestión ligada a la esclavitud y su abolición. Pero actualmente se conoce que trataba sobre dos modelos distintos de políticas económicas, ligados a los derechos de la propiedad versus los derechos civiles. Ahí el cuestionamiento no era de índole social, bajo la perspectiva que no podía existir gente obligada a la esclavitud, sino cuánto representaba este grupo social como factor de producción dentro de la producción nacional. Por tanto, un esclavo era simplemente una propiedad sustraída de otro continente con capacidad mercanciable, contraída por cualquier acción de compraventa y cuyos derechos civiles no eran inexistentes, sino administrados por su dueño. Lastimosamente, un esclavo no era más o menos valioso que la actividad productiva que ejercía, sino que todo derecho sobre sí le correspondía a su esclavista. Para 1916, bajo una cuasi libertad del pueblo negro, el 90% de los negros subsistían en el sur, donde residían en forma cautiva bajo una virtual esclavitud limitada por la aparcería y el peonaje por deudas. Si bien las oportunidades fuera del sur eran más atractivas, la hostilidad y jerarquías de ciertos grupos sociales limitaban las inmigraciones internas de negros a otras áreas de Estados Unidos. Así, la inequidad de oportunidades sociales y laborales, los trabajos mal remunerados y diferenciación en torno a viviendas fueron la base para reclamos y generar movimientos de lucha por los derechos civiles de la población negra. Estados Unidos ha buscado reconstruir su historia, reconociendo y haciendo énfasis en las atrocidades de la esclavitud y cómo sus vestigios desencadenaron el racismo, que es el último eslabón de la segregación del pueblo negro y que busca día a día reducir su impacto negativo por medio de planes de educación, intervención sociopolítica y promover una cultura multiétnica. Lastimosamente, existen varias agrupaciones de personas blancas extremistas que desconocen la importancia de los negros en el desarrollo socioeconómico en Estados Unidos. Demuestran la carencia hacia una educación universitaria inclusiva que restituya al país y sus ciudadanos multiétnicos como un todo promotor de lo que hoy es una potencia mundial y que hace solo 400 años los hacía una simple colonia inglesa. Finalmente, el problema vinculado al racismo no se da solo por ocultar hechos históricos, que al final llegan a la luz de la sociedad tarde o temprano, sino en romantizar hechos crueles hacia los negros. No se ha permitido desde la educación y más a nivel universitario crear conciencia de que tal evento no puede volver a suceder y que es deber de la misma sociedad blanca garantizar la armonía y cumplimiento constitucional de todo derecho, ya que sin estos las instituciones son limitantes en su aplicación. La sociedad, bajo la indagación de que de la historia ha expuesto, debe ratificar a todos los seres humanos como comunes y coexistentes dentro del respeto histórico, a ser una especie sin resquebrajamiento interno. Afrontar el racismo y la inequidad social claramente arraigados en la sociedad de Estados Unidos es una tarea gigantesca que hoy en día requiere el trabajo de muchas personas y agrupaciones, pero ante todo de la sociedad desde su entendimiento cultural y de la promoción de una memoria histórica sobre los hechos ligados a la esclavitud y la valía de un conjunto de exigencias por restituir los derechos fundamentales del pueblo negro. Para esto, no solo se debe comprender los errores, sino subsanar colectivamente este grupo humano bajo una lucha incesante contra el racismo en Estados Unidos, por medio de un cambio educacional direccionado en un modelo multiétnico desde las estructuras universitarias, rompa con un sistema de engranes clasistas y absolutistas de una falsa superioridad blanca, y reescribir la historia negra aún con sus crueldades y textos llenos de sangre, para que las generaciones presentes y futuras sepan que hechos como la esclavitud no pueden volver a dar dentro de la humanidad y que los derechos fundamentales nacen desde la educación, ya que permite generar un verdadero entendimiento de su importancia. Para continuar con esta temática sobre grupos minoritarios entre género y racismo, pasaremos con el siguiente tema, que es la vulneración de derechos de las personas trans en el Ecuador. Primero que nada, se plantea la tesis de esta temática, que tenemos aquí, que es la vulneración de derechos de las personas trans es tan latente en el Ecuador que acorta su tiempo de vida y estropea la calidad de la misma. Para poder desarrollar esta tesis, se va a iniciar con los argumentos planteados, a su vez con contraargumentos, y finalmente llegaremos a una conclusión de esta temática. Pero primero es importante entender cuál es la problemática como tal de los derechos y las personas trans.
tenemos tres puntos importantes. El primero que nada, y de donde parte la gran problemática, son los prejuicios que siguen siendo latentes en Latinoamérica y por lo tanto también en el Ecuador. Estos prejuicios dados hacia las personas trans están afectando sus vidas día a día en diferentes aspectos de la misma. Asimismo, empiezan a reflejarse en desventajas como por ejemplo el tener menor oportunidad en el campo laboral, déficit en el acceso a la salud de buena calidad ante sus circunstancias y necesidades, y además llegan a ser víctimas de violencia o crímenes de odio, y es una situación tan grave que realmente se evidencia por el hecho de que en Latinoamérica, tomando en cuenta obviamente también Ecuador, las personas trans tienen una esperanza de vida únicamente de 35 años. La realidad existente es que las personas trans tienen esta corta expectativa de vida y que además, al ser marginalizados a la pobreza y a la prostitución, no tienen una vida realmente de calidad, sino que, a más de que es corta, es una vida que no está en condiciones humanas. Tenemos dos argumentos en este caso. El primero es que las personas trans son excluidas y discriminadas al intentar conseguir un empleo y no existe un cupo laboral que las respalde. Y a su vez, el acceso a la salud no está pensado para poder cubrir las necesidades de las personas trans, siendo que se les discrimina y se les arrebata este derecho tan básico que todas las personas deberíamos poder tener. Iniciando con el primer argumento, cuando estamos hablando sobre la discriminación en el ámbito laboral, lastimosamente en la actualidad, las personas trans no pueden realmente dedicarse a un trabajo en condiciones dignas, o al menos la mayor parte de las personas trans. Pero es importante entender desde dónde inicia esta exclusión, esta discriminación. La discriminación para las personas trans o para la mayor parte de personas trans en el Ecuador inicia en el mismo hogar, muchas veces dejándolos en situación de calle por no apoyar quienes son. Asimismo, al estar en situación de calle, se ven obligados y obligadas a dejar la educación. Por lo tanto, empieza una discriminación en el ámbito educativo. A su vez, si desearían estudiar y tuvieran las circunstancias para estudiar, un caso importante es el caso de Amada, una niña trans del Ecuador que tuvo que luchar mucho con sus padres para poder ser aceptada y que se le respete su identidad de género en el ámbito educativo. Asimismo, esta exclusión del ámbito laboral se sigue perpetuando por la existencia de estereotipos en el espacio laboral, en el que se pone, por ejemplo, a las mujeres trans como si únicamente deberían estar ubicadas en ámbitos como peluquerías, cocina, o que muchas veces llegan a tener, a verse obligadas a dedicarse a la prostitución. Y esta prostitución realmente vulnera mucho sus derechos porque no son en situaciones adecuadas, muchas veces son víctimas de violaciones y hasta de crímenes de odio que terminan con su vida por los estereotipos y la transfobia existente en el Ecuador. Uno de los datos importantes dados por el INEC, que es realmente en general de la población LGBTIQ+, ya que no se ha segmentado únicamente por las personas trans, es que el 43.8% de personas LGBTIQ+, han sido discriminadas, el 27.6% excluidas y el 22% violentadas en el ámbito laboral. El siguiente argumento nos plantea sobre el acceso a la salud. Y es bastante importante este porcentaje planteado aquí, que el 60% de la población trans ha sentido discriminación en el sistema de salud, siendo más de la mitad de las personas que se tiene registrada que realmente en el Ecuador el estudio de la situación de las personas trans no es algo que tiene un foco de atención importante como debería ser. Asimismo, existe discriminación y señalamiento a estas personas, muchas veces queriendo culparles y no dándoles un tratamiento y un trato digno para poder empezar con medicación y con tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo del VIH. Asimismo, es importante entender que la salud pública no cubre tratamientos como procedimientos de resignación de sexo o tratamientos hormonales,
Y estas personas, como no se encuentran en una situación económica adecuada, llegan a optar por clínicas clandestinas y llegan a inyectarles hasta aceite de avión, vulnerando nuevamente su salud. Asimismo, es importante ver la otra cara de la moneda y cómo se puede contraargumentar y entender por qué si es un tema tan preocupante no se le da realmente la atención necesaria. Y bueno, es importante plantear dos de los argumentos que tenemos en la Constitución. Uno de estos nos dice que se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Asimismo, en otro de los artículos nos dice que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Pero lastimosamente, entre la teoría y la práctica hay todavía un incumplimiento que genera esta discriminación por la identidad de género de las personas. Y realmente el Estado no está velando por los derechos de las personas trans en el Ecuador. Como conclusiones, se puede llegar a que en el Ecuador realmente no se respaldan los derechos de las personas trans. Y bueno, a pesar de que en la Constitución se planteen ciertos principios y artículos sobre la no discriminación, del dicho al hecho existe una brecha todavía muy grande en el país. Asimismo, se concluye que la vulneración de derechos de las personas trans se puede evidenciar en el ámbito educativo, laboral y de salud. Además, que las personas trans viven como ciudadanos de segunda clase, ya que no pueden acceder a los derechos tan básicos que deberían poder optar únicamente por no ser cisgénero. Y por último, la vulneración de derechos de las personas trans acorta su vida y causa una mala calidad de la misma. Como ya se ha analizado, los estereotipos que llegan a la transfobia pueden terminar en crímenes de odio, que es una de las principales razones por la que las personas trans en el Ecuador no viven más de 35 años. Y además, como ya se mencionó, no es solo una vida corta, sino que no es una vida digna, en donde se les excluye no únicamente en cuestiones de supervivencia económica, social, sino que eso se va internalizando en una autodiscriminación y se pueden llegar a problemas de depresión y ansiedad que terminan también en suicidios para las personas trans en el Ecuador.